80 años de esta institución, 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar acá, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Armando Rocha. Gracias por la invitación. Jorge Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Lucy Bravo. Buenas noches. Ayer, hoy, una vez más. y en una de esas mañana, ¿no? ¿Por qué no? Ya encarrerados. Muy bien, dobleteando. Dobleteando, tripleteando. Es que la cuesta de enero. Sí, ¿verdad? Hay que juntar. Las horas extras. Hay que juntar. ¿Cómo ves, Luis Miguel? A ver, 80 años que se dicen fácil, una estructura, una institución enorme que atiende a muchísimos mexicanos, que tiene logros sin duda, pero que también tiene retos y pendientes importantes. Son 14 presidentes han pasado por ahí. Y dices, se dice fácil, solo por algunos números. Cuando ven la numeralia del IMSS es impresionante. 140,000 enfermeras, 80 y tantos mil doctores, doctoras. Hay más o menos 250,000 partos en un año en el IMSS. O sea, prácticamente un pueblo cada año nace en el IMSS. Sí, sí, sí. El IMSS de ahora no es el IMSS que se fundó porque han pasado muchas cosas en el país. Los retos son enormes, yo diría, cada vez es más claro una dimensión financiera, la cantidad de dinero que requiere para operar, para hacer compras. Por otra parte está toda la cuestión médica y probablemente más importante en otro nivel es todo lo que es simbólico. Yo diría, hay presidentes que han apapachado mucho al IMSS, hay presidentes que no lo han pelado, pero ahí está. Y es la principal institución de salud en el país. Y yo diría una de las 3 más importantes en América Latina. Sin duda, en América Latina y quizá por extensión y por atención, por tamaño del mundo. Lucy, ¿cómo lo ves? Y que también valdría la pena recordar incluso cómo fue el nacimiento del IMSS, ¿no? Recordemos, fue largo y tortuoso, que incluso pues estuvo marcado por rechazo, escepticismo, resistencia incluso por parte de los sindicatos, empresarios. En su momento incluso hasta hubo amenazas de quemar algunos de los edificios del IMSS. Y surge en un momento en la historia donde muchos estados, naciones estaban precisamente definiendo los sistemas de salud que pretendían construir para sus países y que hoy vemos los resultados. Nada más basta con voltear a ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos y el desastre que tienen en su sistema de salud. Y estamos ahora, pues sí, en una etapa en la que las lecciones han sido muchas. Yo creo que, pues por nombrar algunos ejemplos, lo ocurrido durante la pandemia, sí, sabemos que fue un reto enorme a nivel global que puso a prueba todos los sistemas de salud del mundo, incluso los más avanzados, el británico, el chino, y muchos se vieron rebasados, pero tampoco podemos hacer a un lado lo que vimos, ¿no? Esta reconversión de muchas unidades móviles, la implementación del famoso permiso COVID-19, que también facilitó la vida de muchísimos trabajadores, y la entrega, por supuesto, de las enfermeras, los enfermeros, los médicos y las médicas, y que eso para mí merece todo el reconocimiento. Sin duda, porque retos ha habido un montón, pero de pronto se atravesó la pandemia. Sin duda. Jorge Armando. El Estado tiene 3 funciones básicas desde mi punto de vista: seguridad, educación y salud. Y la 4T, fundamentalmente el presidente López Obrador ha pues anclado, digamos, al sector en lo que hace al IMSS como una palanca de desarrollo. El IMSS hoy en día tiene más expansión. O sea, si vemos los datos, por ejemplo, el INEGI marca que 65 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, seguridad social. Y lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es, de alguna manera, utilizar al IMSS para llegar a esas personas. Y ahora estamos en un proceso de federalización. Se van sumando estados de la República Mexicana, curiosamente gobernados por la 4T, por Morena, para que ahí el IMSS tenga los tentáculos suficientes para 2 cosas fundamentales: medicamentos y servicios de salud, es decir, hospitales, ¿no? No ha estado exento de polémicas. Este IMSS, por ejemplo, trajeron a los médicos cubanos, a algunos no les gustó, pero lo cierto es que esos médicos cubanos no están quitándole trabajo a los mexicanos, sino en comunidades recónditas. Porque al contrario, había un montón, o hay un montón todavía de vacantes, ¿no? Sin ocuparse. Sí, así es. Que se necesitan, sobre todo en lugares remotos, en lugares lejanos. Y tienes a un director del IMSS, Zoé Robledo, que me parece de los funcionarios más
más eficientes que hay en el gabinete. Un funcionario itinerante que no solo va a las mañaneras, sino está en las comunidades recorriendo, ¿no? Y que no es médico, pero que le entiende ya muy bien al instituto. Lo que pasa es que hay, yo insisto, hay una dimensión que es servicios médicos, hay otra parte por la complejidad administrativa, financiera. Estamos hablando de una institución que en presupuesto anual se mide en miles de millones de dólares. Tiene más presupuesto anual que algunos gobiernos de Centroamérica. Sí, de ese tamaño. En ese sentido, también el perfil de quién debe dirigir, alguien dirá, bueno, es que tiene que ser un médico porque su tarea sustantiva es la salud. Pero del otro lado uno diría, bueno, es tan grande el reto de organizar los recursos administrativos financieros que más te vale tener un conocimiento bastante sofisticado. Alguien que le entiende un poco a todo, ¿no? Soy Robledo, politólogo, por ejemplo, a ver, se entiende de la administración pública, de la economía, de políticas públicas. A mí me parece que un tema que cada vez es más relevante para un funcionario en instituciones complejas es comunicar bien. Yo diría, es un director que comunica. Esa parte a mí me... Ahora, tiene un grado de complejidad, ¿no? Porque con un aparato tan grande, con tantas miles de personas trabajando en él y con millones recibiendo atención, pues tienes un montón de situaciones que sortear. Algunas las puedes presupuestar, otras se presentan. Hay incendios que no provocas, pero tienes que apagar necesariamente, prácticamente. Literalmente lo de la guardería. Literalmente lo de la guardería. A veces uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de nuestro país. Sin duda alguna, pero creo que una y otra vez la institución como tal ha demostrado su capacidad de respuesta. Y creo que eso es importante también destacarlo en su sentido práctico, pero en su sentido histórico. Ahorita hacíamos tan solo un pequeño recorrido, pero es fácil de repente perder de vista lo que estas 8 décadas han significado en cuanto a el fortalecimiento de la infraestructura, la sofisticación incluso de todos los sistemas, ¿no? Hablábamos hace un momento de la aplicación, o mejor dicho, de este permiso COVID-19 que se implementó, creo yo, en tiempo bastante récord, tomando en cuenta que teníamos la pandemia encima y todos los retos que eso implicó. Y en cuanto al perfil que ahorita mencionaba del propio director general del IMSS, también un personaje que sabe y conoce, digamos, de primera mano lo que es llevar servicios a zonas pues marginadas, ¿no? Y la importancia de realmente apostarle a eso. Hablabas hace un momento también del programa de los médicos cubanos y sí, más de la mitad de los que llegaron están precisamente en las zonas más marginadas del país y eso también hay que reconocerlo. O sea, son, digamos, estas sinergias que deben continuar. Incluso estaba leyendo a finales de febrero estarían por llegar otros 200 médicos cubanos más y esperemos que sigan estas sinergias porque todo lo que suma, evidentemente, se tiene que reconocer. Ahora está esto, lo decías, Jorge Armando, el IMSS Bienestar, ¿no? Porque nace de una necesidad. Al final de cuentas, el sector salud tiene muchos años descomponiéndose, tiene muchos años que no está a la altura de las necesidades de los mexicanos. Y de pronto se trata de generar, digamos, una nueva dinámica, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, y pues la urgencia de la pandemia hace que esto se vuelva, si de por sí era urgente, más inmediato todavía. Y entonces quien tiene la estructura y quien tiene el conocimiento y quien tiene la capacidad de organización, pues es el IMSS. Entonces va el IMSS a entrarle al quite y ya después más o menos vamos parchando sobre la marcha. Sin duda, además la visión del presidente López Obrador es un sistema de salud a la par del de Dinamarca, que es una expresión que ha generado mucha polémica, pero sin duda es poner el faro, poner la guía, vara muy alta, ¿no? Y decir, bueno, vamos a caminar hacia allá, ¿no? IMSS Bienestar surge de IMSS Coplamar, que sin duda fue un programa muy importante en su momento porque le daba la posibilidad a personas que no tenían capacidad económica de acceder a un servicio de salud. Esa es la filosofía de IMSS Bienestar. Por eso, de esos 65 millones de personas que hoy no tienen derecho o seguridad social, se espera que a fin de año IMSS Bienestar llegue a 40 millones de personas, al 60%. O sea, estamos hablando de un mundo de personas que tendrían acceso a medicamentos y a hospitales y a médicos. Y esto sin duda es una buena noticia. No hay manera de decir
que está mal, que está equivocado. Y sin duda también esto depende mucho de la voluntad del presidente López Obrador. Dice, vámonos por allá, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? Y vamos a profundizar. ¿Cuál va a ser el resultado? No sabemos exactamente, pero sí que hay un empuje. Ya decíamos también de la herencia, el IMSS se estaba debilitando. Una de las críticas estaba quebrado prácticamente. Se subrogaban las tareas, ¿no? Sí. Lo del ABC hay que recordar que fue en una guardería subrogada, sí. O sea, estaba administrada por particulares. ¿no? Ahora, privatización silenciosa. Exacto, pero además con manejos, digamos, no solamente muy oscuros y con formas, digamos, de otorgar esos contratos de subrogación también bastante cuestionables. Una institución tan grande pues tiene un montón de retos, ¿no? Luis Miguel, es decir, siempre hay cosas por hacer, nunca está la tarea cumplida, siempre hay pendientes. A ver, en buena medida yo diría el mayor reto en este momento, además de atender a población que no tiene acceso a los servicios médicos, es adaptarse a un cambio en lo que es vamos a decir, las enfermedades que aquejan a la población mexicana. Es una población que cada vez más padece enfermedades crónico-degenerativas. En buena medida pensamos en un sistema hospitalario que necesita instalaciones para dar atención de tercer nivel, pero probablemente el mayor reto es prevención. O sea, ¿cómo reducimos la cantidad de obesidad que hay, la cantidad de diabetes que sería evitable? Entonces, pensamos en eso, en una institución de salud pública que también haga pedagogía. O sea, mucha prevención. Para mí, no que llegues solamente a atenderte, sino que no llegues, ¿no? El mayor reto es cómo evitas que muchísima gente llegue. Cuando uno ve las estadísticas del IMSS, obviamente hay que elogiar a médicos, enfermeras, administradores que hacen posible atender a tanta gente. Pero yo creo que el objetivo no es atender a más gente, sino evitar que lleguen al hospital miles de personas que podrían tener una mejor calidad de vida si no tuvieran que ir al hospital. Enfocar bien los recursos también, porque esos son recursos no solamente los económicos, ¿no? Los recursos humanos. Y que, bueno, incluso para ello, creo que para llegar precisamente a ese faro, sí es necesario contar con los cimientos sólidos o lo suficientemente consolidados. Y creo que todavía estamos en esa etapa en muchas partes del país. Sí, ha habido avances. Me parece también digno de reconocer la implementación reciente del programa para incorporar trabajadores o trabajadoras del hogar. Creo que también eso es algo digno de reconocerse. Y sí, sabemos que todavía también hay pues ciertos retos en materia de la implementación de estos nuevos servicios, o por ejemplo incluso lo que mencionaba el propio presidente López Obrador el día de hoy, donde pues finalmente aborda el tema del abasto de medicamentos. Sí. Y pues bueno, es evidentemente una muy buena noticia, sobre todo después de lo que hemos visto, y creo que pues se llegará el momento de evaluar efectivamente los resultados y que se cuenten ya con los medicamentos que pues durante al menos algunos meses sabemos estuvieron escasos. Ese es, digamos, porque eso sí lo percibe la gente, ¿no? O sea, cuando vas a consulta y te dicen, ¿necesita usted operarse? Pero no tenemos los insumos, o sí tenemos los insumos, te hace una enorme diferencia. Necesita usted 6 meses. Este tratamiento, pero sí lo tenemos o no lo tenemos, o regrese después, o sí hay espacio en este momento y podemos darle celeridad, porque estamos hablando de vidas, ¿no? Estamos hablando de la salud de las personas. Ahora, si le añadimos el elemento político, porque ya estamos camino a las elecciones del 24, si funciona bien este sistema, imagínense lo que va a implicar, porque ya 9 entidades dijeron no le vamos a entrar. Entidades de la oposición. Jalisco no le entra al sistema del IMSS Bienestar, no le entra a Nuevo León, no le entra a Querétaro, no le entra a Guanajuato. Ellos apuestan a sus propias herramientas, dicen, pásenme el dinero, yo lo aplico y yo tendré un sistema confiable. Vamos a revisar, ¿no? ¿Qué sucede en esas entidades versus la aplicación de estos programas en otras? Y sin duda, pues yo creo que la gente, si percibe una mejoría, eso será algo que va a tomar mucho en cuenta. Pues sí, lo va a poder poner la gente en una balanza, ¿no? ¿Qué tanto funcionó lo que se aplicó en estados
gobernados por Morena, que aplican este IMSS Bienestar, qué tanto en los estados de oposición funciona otro esquema, y qué tanto lo que había antes, ¿no? El Seguro Popular, que ha dicho el presidente varias veces, no era seguro y no era popular tampoco, ¿no? Ahí está el contraste que la gente, los derechohabientes, van a poder de manera muy genuina, muy natural, estar sopesando. Decía Lucy en algún momento, cuando vemos dónde está México en una especie de mapamundi, México optó por un sistema donde la salud pública es muy grande en comparación con la salud privada, donde es un derecho constitucional, y ese es el camino. Tengo la impresión que tenemos la obligación de ser más críticos en el sentido de exigir más. Creo que mucho de lo que es la relación de nosotros con nuestras instituciones pasa por una crítica constructiva, es decir, puede ser mejor, no debemos conformarnos, y en buena medida yo pienso que estos 80 años, este aniversario es una buena oportunidad para hacer algo de historia. Empezaba Lucy diciendo, a ver, esto nace en la Segunda Guerra Mundial. Oye, y para generar esa cercanía, ¿no? Porque pocas instituciones como una enfocada en la salud pueden generar esa cercanía, que la hay en muchos casos entre paciente y médico, entre paciente y enfermera, enfermero. Es decir, se genera a veces una relación incluso familiar, y tienen ahí, digamos, instituciones como estas, esa capacidad y esa posibilidad. Luis Miguel, gracias. Encantado. Gracias, Jorge Armando, muchas gracias, Lucy. Gracias. Hasta mañana, noche viernes, acá nos vemos. Pásenla muy bien.